¿Qué tal, latinoeuropeos? ¿Cómo estás el día de hoy por ahí? Muy buena noticia porque hay una aplicación de una ley aquí en Portugal. Porque ya la ley se había aprobado hace unos meses, pero se está empezando a aplicar ahora para obtener una nacionalidad, empezar a solicitar la nacionalidad portuguesa mucho más pronto. Pero no solamente vamos a ver eso, también vamos a ver los beneficios que realmente trae tanto la nacionalidad española como la portuguesa, porque muchos hablan solamente de una o dos cosas: vivir en Europa, trabajar en Europa y más nada. Hay otros beneficios que trae tener la nacionalidad de Portugal y la nacionalidad de España. Pero hay otra cosa también muy importante, y en este caso de Portugal, porque antes de empezar el proceso de nacionalidad, esta ley va a traer un beneficio muy grande, más que todo quizás para tus hijos. Así que no dejes de ver todo el video completo, es muy sustancioso, con muy buena información para las personas que van o que ya están en Portugal o en España, y en efecto de conocer qué beneficios realmente tiene tener la nacionalidad y conocer más a profundidad esta aplicación de esta ley en el caso concreto de Portugal. Así que empecemos. Veamos entonces esta ley de la que estamos hablando, que se está aplicando a partir de ahora, de qué se trata realmente. El AIMA ya contabiliza el tiempo de espera para los permisos de residencia para solicitudes de ciudadanía. O sea, ahora se va a contabilizar el tiempo que tuvo que esperar la persona para que pudiese ser aprobada su residencia. No desde el momento que tiene la residencia en la mano, sino desde el momento que hizo su solicitud de este proceso de residencia. El AIMA sigue el cambio impulsado en abril, porque esta ley fue aprobada en el mes de abril, que es un cambio que se hizo a la ley de nacionalidad, pero que aún está sin reglamentación, porque aún no está publicado en el reglamento de nacionalidad. Pero ya la AIMA está emitiendo los certificados aplicando la interpretación de esta ley. Vamos a ver un poco más a profundidad la noticia para que veamos aquí. Fíjate que aquí lo indica muy bien, que la legislación del país establece que después de cumplir 5 años de residencia en territorio portugués, los extranjeros tienen derecho a solicitar la ciudadanía portuguesa. O sea, desde que se emitió el cartón de residencia, de tu primera residencia, desde esa fecha de emisión, es que se contabilizaba el tiempo para que pudiera solicitar la nacionalidad de Portugal. Fíjate aquí, hay personas, ¿verdad?, que esperaron más de 2 años entre el inicio del proceso y la respuesta definitiva del organismo responsable de migraciones, el antiguo CEF, y que ahora se llama AIMA. Entonces, ese tiempo, para algunas personas 2 años, para otras 1 año y medio, para otras 1 año, para otras 2 años y medio, ese tiempo se perdía. Es un tiempo que estabas trabajando, contribuyendo a seguridad social, pagando impuestos, contribuyendo al desarrollo del país. Entonces, obviamente, lo que viene esto es a dar un poco de justicia para que el tiempo, el cual ya estaba legal, entre comillas legal, en el país, no se perdiera y fuese contabilizado. Vamos a ver el caso específico de una ciudadana de Brasil que su manifestación de interés fue presentada en agosto del 2019, pero que fue aprobado hasta el 2021. Aquí esta persona fueron 2 años que perdió para efectos de solicitar la nacionalidad. Pero el organismo responsable, que es el AIMA, de emitir el certificado, lo envía al Instituto de Registros y Notarías, que es el que hace el proceso de nacionalidad, y teniendo en cuenta que la solicitud inicial fue en el 2019. Vamos a ver el certificado. Aquí lo puedes ver, que el certificado indica: es residente legal en territorio nacional desde el 6 de agosto del 2019. No está indicando que es legal desde el 2021 que emitió su residencia, sino que desde el 2019 ya es residente legal. Y por eso esta persona, hoy en el año 2024,
ya puede iniciar su proceso de nacionalidad porque cuenta desde el año 2019 hasta el 2024, son los 5 años. Si hubiese sido desde el 2021, esta persona hubiera podido solicitar el proceso de nacionalidad es en el 2026. Así que esos 2 años no fueron en vano y fueron contabilizados. Esto es algo muy importante porque estamos hablando de que estas personas, incluyéndome a mí, a mi familia, muchísimas personas que yo conozco, que estamos aquí en el país desde hace ya varios años, no solamente se está beneficiando actualmente a estas personas, sino que también va a poder ser beneficiadas muchas personas porque en la interpretación de esta ley, ¿verdad? Se está contabilizando desde el momento de la solicitud efectiva del proceso de residencia. Entonces, cuando una persona llega a Portugal, en este momento con visa de búsqueda de trabajo, y hace su solicitud de residencia, esa fecha va a ser la que queda contabilizado para sus 5 años. No desde que le llegó el cartón, porque el cartón de repente en algunos casos puede tardar 3-4 meses y hay personas que le tarda 5 o 6 meses en llegar el cartón. Entonces esos 6 meses fueron perdidos. Pero desde ahora con esta ley, las personas en el momento de hacer su solicitud de residencia, esa es la fecha que va a contar para la contabilidad de los 5 años. Entonces, como puede ver, es una ganancia no solamente para los que ya estamos en este proceso con manifestación de interés que nos dieron la residencia, sino para futuras personas que por alguna razón el organismo encargado, en este caso el AIMA, se demore, porque eso es hoy, pero quizás dentro de 3 o 4 años puede pasar, Dios no quiera, alguna situación como esta y se vuelva a demorar 1 año, año y medio, la ley aplicaría que es desde el momento de la solicitud de la residencia. Sí que es una ganancia enorme. Ahora bien, Alfredo, entonces, ¿cuál es el beneficio que podemos obtener sin esperar esos 5 años y sin activar el proceso de nacionalidad portuguesa? ¿Qué beneficio es el que tiene esta situación? Es de que como desde el momento que hace la solicitud de la manifestación de interés va a contabilizarse como estadía legal, estadía de residencia legal en el país, hay personas, y en este caso me incluyo yo que tengo hijos en edad que van a empezar a estudiar la universidad, en el que, como sabes, un estudiante extranjero paga matrículas en una universidad pública muy altas. Te pongo un ejemplo, una ingeniería que son 3 años de estudio. Entonces, en la Universidad de Porto, el estudiante extranjero paga 5.000 euros anuales versus el estudiante nacional que paga 700 euros anuales. Exactamente 697 está. Fíjate que la diferencia es enorme. Entonces, el estudiante extranjero, o sea, te voy a poner en ejemplo, contexto mi hijo, tenía que tener o tiene que tener 2 años de residencia para poder pagar como estudiante nacional. O en su defecto, su padre o madre, su representante legal, tiene que tener los 2 años de residencia para poder pagar como nacional. Entonces muchas personas que están llegaron hace poco tal y que no contabilizan todavía los 2 años porque su residencia llegó hace 6 meses, con esta nueva ley, con esta aplicación de esta ley, sí van a poder quizás tener los 2 años de residencia o de estadía legal y van a poder sus hijos o su propio hijo con su residencia tener una matrícula mucho más económica. Este es un beneficio enorme, grandísimo. Estamos hablando, recuerda, de 700 a 4.000 o 5.000 anuales. Estamos hablando de diferencias de 3.500, de 4.000 euros anuales que pesan muchísimo. Entonces tú, si tienes un hijo en edad, en estos meses, años, que va a entrar a la universidad, tiene que estar muy pendiente de eso para que los tiempos sean contabilizados de la manera correcta y tú puedas pagar una matrícula como estudiante nacional. Tú o tu hijo, porque tú también puedes ser un adulto, una persona que quiere comenzar estudios y no solamente estudios desde
primer día, digámoslo, sino una homologación. Si tú quieres homologar tus estudios y la homologación te indica que debes hacer estudios de equivalencia en Portugal, esos estudios de equivalencia vas a pagarlo como estudiante extranjero si no tienes los 2 años de residencia legal. Esta ley entonces viene a cortar ese tiempo para que cuente desde tu solicitud de residencia, no desde la emisión de la residencia, y puedas cumplir con los 2 años para que tu proceso de homologación, si tienes que cursar estudios equivalentes, sean muchos más económicos para ti. Entonces este es un beneficio enorme, muy grande. Ahora vamos entonces a lo que son los beneficios que tienes al obtener la nacionalidad de Portugal o de España, porque repito, prácticamente son idénticos. Entonces vamos a mencionarlos porque, repito, la mayoría de las personas solamente dominan, o quizás es lo único que tienen muy presente, es de que al tener la nacionalidad de Portugal o de España van a poder vivir y trabajar en cualquier país de la Unión Europea. Digamos que ese es el beneficio más grande que existe. Entonces ese es el número 1. Pero hay otros beneficios. Fíjate que para que tú puedas acceder a un crédito hipotecario, lo puedes hacer siendo residente. No tienes que ser nacional español o portugués. Pero si tú eres nacional, vas a poder tener unas tarifas en cuanto a lo que es el porcentaje que tienes que dar como pago inicial, como una inicial para el crédito hipotecario, versus el que tienes solo residencia y no nacionalidad, que quizás tiene que ser un poco mayor. Quizás tienes que pagar 20 o 30% inicial versus el 10% que le piden al que tiene ya la nacionalidad. Es un beneficio grandísimo para la compra de vivienda. Entonces, en ese punto, y no solamente en el crédito hipotecario, también para otro tipo de créditos, no solamente hipotecarios, sino quizás para préstamos para empresa, o para comprar un vehículo, para diferentes créditos, dan preferencia en cierto sentido al que tiene ya la nacionalidad. Otro beneficio es que vas a poder tener acceso a ciertos empleos que solamente pueden ser para nacionales y no pueden ser para extranjeros con residencia. Cargos públicos vas a poder tener o trabajar en una empresa pública o optar a cargos públicos. También vas a poder votar por las elecciones presidenciales, elecciones de primer ministro, etc. Y eso te da un sentido de pertenencia muchísimo más grande y vas a poder tener injerencia en las políticas del país. O sea, digamos, porque el derecho del voto es algo muy necesario para que tú te sientas que estás contribuyendo con tu opinión, tu punto de vista y decisiones para en el país en el cual estás viviendo. Te da más apropiamiento de tu país en este momento como es, porque y lo debemos ser así, yo siempre le doy esa recomendación al inmigrante. No es dejar de pensar y de tener su país de origen en el corazón, en el alma, por decir, ahora este es mi país, porque estoy viviendo aquí, soy residente nacional del país y debo hacer todo lo que confiere a un ciudadano del país. Y en este punto el votar es algo muy importante. Hay algunos subsidios, algunos beneficios, algunos bonos en cuanto a la educación superior que sí lo pueden tener los estudiantes que son residentes y no nacionales, pero que quizás en una mayor medida lo puede tener un estudiante que tenga nacionalidad. Y no solo un estudiante en la educación superior. También existe algún tipo de bonos o subsidios que pueden tener los países que, aunque el residente los pueda obtener, en cierta medida hay algunos beneficios que son un poco mejores para el nacional. Entonces, en ese rango de ideas, también es beneficioso el tener la nacionalidad. Y por último, hay otro beneficio que también a muchísimas personas le importa, que es el que el pasaporte español, el pasaporte portugués o el pasaporte europeo como tal, te da el beneficio de que hay muchísimos países del mundo a los cuales tú puedes ingresar sin visa, o que el proceso es mucho más sencillo para poder viajar. Vamos a poner un ejemplo en el caso de Estados Unidos, que es un país muy apetecido para viajar. Si tú eres de Colombia, si eres de Venezuela, si eres de Argentina,
Chile es el único país de Latinoamérica hasta ahora, porque ya Uruguay acaba de firmar hace poco también para que tenga exención de visa. Entonces tienes que tener una visa para los Estados Unidos, que es un proceso largo, tardío y que en muchísimas veces es rechazado. En cambio, aquí con el pasaporte de Portugal o de España, simplemente debes hacer un permiso electrónico que es muy sencillo, es muy rápido y vas a poder viajar sin necesidad de la visa como tal. Entonces es un beneficio muy grande que se tiene al tener la nacionalidad y el pasaporte portugués o español. Y por otra parte también es de que tú puedes tener un respaldo diplomático en ese país al cual estás viajando, no solo con tu pasaporte español o portugués, sino tu mismo pasaporte de tu país de origen. O sea, si tú tienes dos pasaportes, si tienes pasaporte colombiano y pasaporte portugués, si tienes pasaporte argentino y pasaporte portugués, en un país vas a poder tener una ayuda diplomática si se te presenta cualquier eventualidad, alguna eventualidad difícil en ese país. Puedes acudir o al consulado o embajada de Portugal o al consulado o la embajada de Argentina o de Colombia en ese país. Eso es algo también que tienes que observar. Entonces, estos son los beneficios más allá de trabajar y vivir en la Unión Europea que vas a tener al tener el pasaporte europeo, portugués o español y europeo, para que lo tengas en cuenta y veas que realmente hay algo más allá. Como puedes ver, entonces es un excelente beneficio esta ley, esta aplicación de esta ley en el caso de Portugal. Y no olvides que debes circular este video, debes compartirlo con muchísimas personas, porque créeme que hay miles y miles de personas que entraron a Portugal con manifestación de interés y que, si no están bien claras en esto, quizás su proceso de nacionalidad lo van a empezar mucho más tarde porque no dominan este beneficio que está dando la aplicación de esta ley. Así que recuerda compartirlo, porque todos estos videos de Latino Europeos, todos estos videos que Alfredo Gutiérrez en su canal Latino Europeos comparte contigo, son muy importantes y deben ser vistos por todas estas personas que pueden tener un beneficio. Recuerda también entonces que en Instagram Latino Europeos hay información grandísima, valiosa, para que sigas mejorando y creciendo, y que te suscribas. Suscríbete al canal de YouTube, dale a la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones y no te pierdas ningún video que es tan valioso como este que acabas de ver. Muchas gracias de nuevo por vernos y estamos en contacto en el próximo video. Éxitos, hasta la próxima.